Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, mientras se van uniendo al vivo, eh, les voy contando que este vivo se trata de la psicoterapia naturalista estratégica. Sería una mezcla entre terapia breve estratégica y 5 leyes. Y vamos a estar hablando con Franju Serra desde México. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Otra vez yo por acá. Bueno, a ver, cuando lo vea Franju, mientras estaba ahí haciendo la introducción, que es el live de hoy va a ser con Franju Serra de Paradigma Consciente, que es un español viviendo en México, sabe mucho de 5 leyes y de Erickson y de la terapia estratégica. Ahí está, ahí apareció Franju. Ahí está, a ver, solicitud. Ahí voy tomando mate hasta ahora. A ver si entra Franju. Hola, hola, ¿cómo les va? A ver, a ver. Hola, Franju. ¿Se escucha Hola, hola, bien? hola, Porque Miguel. tengo perdidos mis auriculares y estoy sin auriculares. ¿Se escucha bien? Sí, bien, bien, Yo te bien. escucho bien. ¿Vos a mí? Bueno, voy mandando saluditos a los que van Pues, entrando. Bueno, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? bien, pues seguimos. Vos has estado muy activa todo este tiempo en Bueno, yo me redes. Yo descansé tomé un un poquito, descansito también. pero me, Sí, sí. a Ujú. veces es necesario. No, que sos español, ¿no es cierto? Yo ya me perdí, pero sí, sos español. Una isla muy Ah, turística de uy, tengo un España, amigo en Mallorca, Mallorca. un ginecólogo que hizo la residencia conmigo. Kiko Moragues se llama. Y se formó conmigo, y ahora hace mil, ¿no? Que, hola Lau, ¿cómo va? Ahí voy viendo a la gente que entra. A veces nos vamos reconociendo. Así que bueno, algún día iré para Mallorca. Qué lindo. Hay que organizar algo para allá. Bueno, así que hoy vamos a hablar de. Espérate, que yo necesito ayuda a memoria. Es la psicoterapia naturalista estratégica. Que si no estoy equivocada y si no corregime, sería como una mezcla, digamos, armoniosa entre la biología y la terapia estratégica. Es, sí, le puse ese título al trabajo que estoy desarrollando de integrar los conocimientos y los legados del doctor Hammer a nivel diagnóstico, tal y como yo aprendí a verlo también, a ver esta perspectiva, surge de los años que he estado estudiando con Luis Felipe, el doctor Luis Felipe Espinosa, y también un poco por herencia de Pfister, de Marco Pfister, de ver cómo los que sabemos, que hemos estudiado el legado del doctor Hammer, podemos mejorar nuestras intervenciones si estudiamos el legado también del doctor Erickson, porque Erickson era capaz de trabajar, por ejemplo, con la resistencia de los clientes, de los visitantes. Alguien que viene a terapia no es muy cooperativo, muchos terapeutas que no tienen la visión ericksoniana se les cuesta trabajo avanzar y aceptan esa resistencia como algo que no les permite trabajar. Erickson era muy inteligente, entonces Claro. aprendía a Y, usar y y, y mira, canalizar Franchu, esa antes de resistencia meternos como en para. eso, ¿no querés contar un poco quién era Erickson? ¿Quién fue Erickson? Sí, es un psiquiatra, era psiquiatra con estudios, formación en psicología y también estudios en medicina de Estados Unidos, de Phoenix, Arizona. Nació a principios de 1900, no recuerdo el año exacto, y falleció en 1980. De él, una de sus contribuciones importantes es que vio en el inconsciente
muchísimo potencial. Eso es muy, muy diferente a la visión de Freud, porque Freud de alguna manera tiene una visión de que el inconsciente como un poco negativa, un poco pésima, un poco teñida de tintes un poco oscuros, así como una visión muy traumática, muy que el inconsciente es una parte medio mala de tu interior y que se guardan los traumas ahí y que desde Erickson la visión es muy, muy diferente, porque Erickson concibe al inconsciente como una inteligencia en la que se conservan, en la que se guardan un montón de recursos. Su visión es muy, muy parecida a Hammer, por eso yo puse el título psicoterapia, también por la razón de que los que no somos médicos, vos, Luis Felipe, tienen el modelo médico y pueden Claro. prescribir fármacos, pueden intervenir desde los que no somos médicos y conocemos Hammer y queremos atender en base a Hammer, se parece más a la psicoterapia que a la medicina, porque tampoco podemos hacer cirugías, no podemos prescribir fármacos, en principio, Claro. lo ideal sería no prescribir, ¿no? Tenemos licencia para eso y aunque la gente se automedique, pues también es mejor no entrar en eso, ¿no? Entonces, yo, tal y como yo hago mis acompañamientos en base a Hammer, lo considero una psicoterapia porque consiste en una conversación y la parte naturalista, que le puse el modelo psicoterapia naturalista estratégica, la parte naturalista es porque tanto Erickson como Hammer, los dos coinciden en ver mucho potencial en el interior de las personas, mucho potencial en el ser humano, en las capacidades que tiene el organismo de curarse, restaurarse por sí mismo. Desde Hammer sabemos con la segunda ley que tenemos una fase restaurativa, no todos los tejidos quedan exactamente igual que antes de haber sido activados, pero en comparación con el modelo alópata o con otros modelos de terapia, desde Hammer y desde Erickson se tienen muchas más expectativas de que la naturaleza que está en nuestro interior, poder usarla, saber que podemos confiar en nuestro cuerpo y que a veces se necesitan acompañar a las personas para resolver problemas o dificultades, ¿no? Entonces, la parte naturalista también Erickson tiene artículos, tiene más artículos que libros publicados, tiene 150, unos tantos más, unos tantos menos. Y uno de estos artículos de Erickson, del 60, explica que también el abordaje naturalista, él lo define como poder también acompañar a las personas sin tener que educar, usando el conocimiento, las creencias que tenga cada quien. O sea, si viene una persona que es del campo, poder adaptamos nuestro lenguaje en función de la gente que nos visita. Eso es bastante común. Casi todos los adultos hablan diferente cuando hablan con una persona mayor que cuando hablan con un niño, ¿no? Entonces, el abordaje naturalista, también definido por el propio Erickson, es en el que se hacen intervenciones sin tener que reestructurar las creencias de las personas. Si una persona viene y tiene una religión, no sé, por ejemplo, lee el Corán y tiene pues predilección por el Islam, poder hacer intervenciones desde su marco de creencias, que el terapeuta se pueda adaptar al marco de creencias de cada persona. Y si los hammerianos aprendemos un poquito algunas herramientas, algunas técnicas, alguna visión estratégica de Erickson, podemos hacer abordajes, podemos hacer acompañamientos incluso a personas que no hablen, que no piensen, que no sepan Hammer. Si a mí me visita a mi consultorio alguien totalmente escéptico, si soy un hammeriano que no conoce o que no tiene estas herramientas, muy posiblemente el diálogo sea totalmente consciente y sea como una batalla de egos de alopatía versus Hammer. Y en lugar de avanzar en la terapia, puede que la terapia sea así como una discusión de explicar. Hay gente que no le encaja Hammer
Pero desde este modelo podemos acompañar hammerianamente a personas que no hablen, no piensen y no que estén cerradas. Entonces, también esa es una gran ventaja de conocer. Claro, y Franchu, y para la gente Modelo de Erickson. que como siempre decimos, el público se renueva, explicarle a las personas nuevas, nosotros hablamos de Hammer como si fuera no, que ya es obvio que todos conocen y seguramente muchos de los que nos escuchan ya saben de lo que hablamos, pero porque así hablamos un rato de eso como para poner a tono a las personas de a qué nos referimos cuando hablamos de, no sé, de la biología, a qué nos referimos cuando hablamos de hammeriano, a qué nos referimos cuando hablamos de 5 leyes. Pues la pregunta es muy, muy buena y el objetivo voy a tratar de hacerlo lo más breve y conciso posible. Pues Hammer es un médico alemán que le toca vivir un evento fuerte en su vida, fallece un hijo suyo y empieza él y su esposa enferman de cáncer, ¿no? El de un testículo y su esposa de seno, y empieza a preguntarse si ese evento traumático está relacionado con esos síntomas, esos cambios fisiológicos que aparecen en su vida, diagnósticos médicos. Empieza a hacerse preguntas, investiga casos parecidos al suyo, él lo vive en un testículo y ve el mismo en mujeres que tienen, él estaba en una clínica oncológica, ginecológica, y ve mujeres que tienen algo muy parecido a lo que él tuvo, pero en el ovario, y se da cuenta que también han vivido esas mujeres pérdidas. Entonces empieza a estudiar, a preguntar, a entrevistar a los casos de esas mujeres que va viendo y también descubre áreas del cerebro que controlan nuestros tejidos. Y a través de él seguir el hilo de las cosas que va descubriendo, se va dando cuenta de que nuestro organismo tiene la capacidad de entrar en fases de estrés cuando hay situaciones alarmantes, difíciles, y esos estados de alarma, Hammer los llama programas biológicos. Nuestras vivencias y las cosas inesperadas que nos tocan vivir activan partes de nuestro cerebro que nos meten en fases de estrés, y a veces hay múltiples activaciones de programas alarmantes. Y según cómo la persona va gestionando su propia vida, para mí es importante ese concepto, la gestión de cómo maneja su vida, sus relaciones e incluso su psiquismo. Pensar, hay que también monitorizar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos, nuestra forma de percibir el mundo y nuestras vivencias afectan a estos programas, y el estrés genera múltiples activaciones en función de la intensidad y del tipo de estrés que se viva, y relajarnos, resolver cosas, afrontar, dejar de vivir situaciones desagradables, porque a veces el ser humano se ha adaptado y se ha acostumbrado mucho a vivir en la adversidad y a mantenerla y a tragar lo que sea, ¿no? Entonces, el relajarnos permite que nuestro cuerpo inicie procesos restaurativos. Desde Hammer sabemos, podemos acompañar a las personas cuando tienen un diagnóstico médico, podemos saber muy bien qué área cerebral y qué programa se activó, podemos saber qué situación ha vivido esa persona o cómo percibió las situaciones que vivió, y podemos acompañar a las personas a también este conocimiento nos da una comprensión de qué tratamientos médicos o no médicos, oficiales, alópatas o alternativos, son beneficiosos o pueden ser contraproducentes, o algunos puede que no interfieran demasiado, ¿no? Entonces hay esas tres posibilidades: que interfieran negativamente, que interfieran positivamente o que sean casi posiblemente inocuos. Entonces, el conocimiento del tener el legado nos da una posibilidad enorme de saber cómo gestionar nuestra vida en el ámbito de la salud, en el ámbito también, nos hace también darnos cuenta de lo importante que es nuestra manera de ver el mundo. Ahora, por ejemplo, si alguien,
el famoso diagnóstico actual, ¿verdad? Guión 19. Una persona que diga, esto es como una gripa normal o a lo mejor no es lo mismo enfrentar un diagnóstico pensando que es una gripe normal a pensar que es una cosa altamente mortal, porque mi percepción interna, mi estrés, mi preocupación, voy a activar más programas cuanto más grave vea el asunto. Y así pasa también en la vida. Hay personas que se tienen que enfrentar a un examen, están súper nerviosas, pueden tener un poquito activación de curvatura menor del estómago, un poco de la parte endodérmica también de los intestinos y pueden tener alguna diarrea por el miedo, el susto del examen. Y otras personas que dicen, tengo que hacer un examen, me Claro, refiero a un claro, examen sí, sí. académico en una El Caprex, le universidad. dicen Caprex. La percepción Claro. hace que nos afecten más o menos. Y sí, yo pensaba el otro Y lo día, me mismo pasa escribía con con una esto. chica, una seguidora en Instagram, me escribía Paula y me decía que nada, estaba con fiebre en la casa, que tenía apenas 37 y medio, pero su familia la había encerrado en una habitación y ella, la reflexión de ella era, ¿qué nos hicieron, no? ¿Qué nos hicieron para cambiar tanto las cosas? Y para plantarnos ese miedo, y esa es una explicación muy concreta de por qué la gente que se enfermó dice haberse enfermado distinto. Entonces, cualquier estado gripal, que los síntomas de la vida son, digo, nuestro cuerpo está vivo, por eso tiene síntomas. Puede tener esa diarrea cuando hay exámenes, o podés tener la piel morada o roja o inflamada después de tomar sol, lo que sea, como que nuestras células y nuestros tejidos están vivos y por eso sufren cambios. Y entonces no es para asustarse. Obviamente que uno a veces tiene que ir a buscar ayuda, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto daño nos hace y cuánto daño le hizo a la sociedad estar hace 2 años, ya, a esta altura, 2 años pendiente de la salud? Nomás poner el foco en forma permanente en escanear cual hipocondríacos crónicos los síntomas del cuerpo, va a ser que en la medida que te encuentres con ese síntoma que era el último que querías tener, y sumado el miedo a no tener a quién recurrir, eventualmente, el miedo a eventualmente dañar a un ser querido, que es lo último que queremos, ¿no? Lo último, si uno pensara, ¿no? Dañar a alguien, y más sin querer, ¿no? Como sería el colmo. ¿Cómo eso no va a ser una pata gigante así de lo que llamamos hoy en día esta enfermedad en teoría nueva? Lo nuevo más vale es eso, ¿no? Lo nuevo es, yo digo, ¿cómo vamos a echarle la culpa a una partícula si yo le estoy diciendo a un enfermo que no hay nada que hacer, que vaya a su casa tomándose un paracetamol y que venga si le falta el aire? Y yo no le hice ni lo revisé, ni le confirmé nada, o incluso le confirmé que no hay nada para hacer, en vez de decirle, ¿no? Entonces, yo no, me cuesta creer que mis colegas no vean en eso una parte enorme de lo que está pasando. Enorme, o sea, pesa más todo eso que toda la información, que un día es uno, otro día es otra. Ahora, no sé, mi hermana que ayer hicimos ese vivo está en Suiza y a partir de hoy ya no hay más nada, no hay más barbijo, no hay más pasaporte de esos, no hay más nada. Entonces yo digo,
¿qué es lo que hace que la misma partícula en distintos lugares del mundo haya tantas cosas distintas, ¿no? Eh, entonces, no, hay que reflexionar, pero bueno, nomás quería decir eso. Se te escucha un poco cortado, Franju, que como si tuvieras problemas de internet. No, bueno, entonces no sé. Estoy muy Bueno, cerca, estoy a un... paciencia entonces. Eh, Pero bueno, vamos a ver si... Voy a hablar más fuerte, a ver si también no por ahí sé, no, se escuchaba bien, que pero no por se ahí como que escuchaba se muy bien. Pero cortaba. bueno. Entonces, entonces yo, ¿no? Como lo que nos dio la ventaja a nosotros y a la gente que nos está escuchando, que cuando conoces el modelo de las 5 leyes y entendés por qué el cuerpo tiene cambios, a qué se debe, por qué, no, porque no es negar una enfermedad, es preguntarse si realmente la causa es la que te dicen. Porque si la causa fuera la que nos dicen, eventualmente las recomendaciones deberían haber funcionado en cierta forma, ¿no? Entonces, no se escucha, a ver, habla, a ver, vos me escuchás a mí, ¿no? Sí, a ver ahora. No, yo estoy completamente de acuerdo con vos, Mate, de que, claro, las causas desde la visión clásica le dan un poder al microbio sin entrar, bueno, en principio virus no entraría en la definición de microbio porque microbio es vida pequeña, microbio. Y un virus al parecer no tiene vida porque no tiene metabolismo interno, no come, no sé. Pero bueno, desde la visión imperante de la microbiología se tiene la creencia de que los pequeños entes, llamémosle virus o microbios, tienen capacidades que tampoco se han demostrado. ¿Cómo un pequeño bichito o no bichito, es ADN o ARN envuelto en una cápsula, cómo puede hacer que en unas personas les genere unos síntomas, en otras personas otros? Porque hay personas que les arde la garganta, hay quienes tienen tos seca, hay quienes no tienen tos, hay quienes tienen moco, hay quienes tienen baja saturación de oxígeno y otros no. Desde Hammer nosotros podemos entender toda esa variedad de síntomas y podemos entender cómo cada persona activa síntomas diferentes porque podemos entender que cada persona percibe todo esto de manera diferente. Si yo percibo que en la pandemia puede que me quede sin comida porque va a haber un desabasto, se me puede afectar la parte endodérmica del hígado. Y desde Hammer podemos entender cómo el cerebro tiene más fuerza que los microbios y que los microbios están al servicio del organismo, que son entes simbiontes, viven dentro de nuestro propio cuerpo, pero no tienen esas capacidades especiales de generar desórdenes impresionantes. O sea, la visión catastrofista que tanto atesora la virología imperante, tampoco nos han explicado todas esas cosas, no se han explicado los mecanismos fisiológicos por los cuales ese contagio genera cambios orgánicos, pero nosotros desde Hammer sí podemos explicar esos mecanismos fisiológicos con áreas cerebrales que controlan tejidos y cómo los microbios están al servicio del organismo y no tienen, a nivel jerárquico, el cerebro tiene más fuerza que los microbios, no los microbios. O sea, los microbios son Claro. como sirvientes del organismo, no son un sitio invasor. Y también el famoso sistema inmune desde Hammer, desde Sandin, por ejemplo, el doctor Máximo Sandin, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y que Biólogos por la Verdad se basan mucho en su obra, él también sostiene que el microbio no es el enemigo y que son
Los virus incluso son partes esenciales para la vida y que están, también hay como una barrera interespecie que cada especie tiene su propio microbioma y que no se puede dar el contagio entre especies y entre seres humanos. Desde Hammer sabemos que el contagio, lo único que se pueden contagiar son ideas, son miedos y maneras de percibir. Y si yo tengo un familiar enfermo, de lo que sea, yo estoy muy, muy preocupado, activo también cosas, no porque los microbios me invadan como una invasión alienígena a mi cuerpo, a mi planeta, sino porque mi percepción y mi estrés, también estoy estresado Claro, si tengo un claro. familiar Y, enfermo. y lo que veníamos, lo que estábamos hablando de Erickson y la terapia estratégica, es que el modelo de las 5 leyes, eso como que se lo cuento a la gente, el modelo de las 5 leyes es el modelo que explica cómo y por qué te enfermas. O sea, cuál es el proceso, cuáles son las etapas, cuánto te va a durar, por qué se va a inflamar, cuál fue el origen, de por qué, como toda la parte biológica, y que eso es una herramienta terapéutica, como saber eso es una herramienta terapéutica. El tema es que como seres humanos, muchas veces estamos como pisando la tecla muchas veces, como la misma cosa millones de veces, y otras es que el mismo síntoma es el que te hace percibir de cierta forma. Por ejemplo, hoy, hola Sole, una de las pacientes que atendí en estos días era una chica con crisis asmáticas desde muy chiquita, y entonces, nada, el idioma hameriano, el idioma biológico sería sentir el territorio amenazado, ¿no? Y era una chica, obviamente, con una historia familiar de muchas peleas entre papá y mamá de chiquita, pero después con un montón de, de aprendizaje de que cuidado el polvo, cuidado los gatos, cuidado el clima, cuidado el viento, cuidado el ácaro, cuidado cuando pasa la aspiradora, cuidado con... Y esas cosas hace que uno tenga que comprender cuál fue el origen y empezar a desaprender. Y ahí es donde distintas técnicas, desde la psicología, desde un poco lo que hablábamos antes de técnicas de Erickson y de la terapia estratégica, pueden ayudar a que la persona encuentre ese recurso, ese cambio estratégico de empezar a entender, ¿no? Como yo lo que le decía, hablando un poco en este modo, yo le decía a esta chica que lo que tenía que hacer era demostrarle a su animalito interno que no había amenaza, ¿no? Que no había amenazas. Y que entonces en el próximo invierno tenía que salir desabrigada, ¿no? Eh, Demostrarle a ese instinto que la estaba protegiendo cada vez frente a cada una de las amenazas, que no había un tema. ¿Me estás escuchando o estamos medio que no nos escuchamos? Hola, hola, Dejé de hola, escucharte. hola, hola. ¿Vos me escuchas a mí? Voy a A salir y ver, volver a entrar sí, a ver. rápido, a ver si funciona. Porque dejé de escucharte. Me voy y vuelvo. Bueno, a ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, qué lío, estas cosas de... Sí, se escucha bien. Bueno, ok, ahora lo vamos a enganchar a Franju otra vez. Qué raro. Bueno, son cosas que pasan, gente. Dale, Néstor, escribe por Instagram y lo combinamos. A ver si aparece Franju. Bueno, ya va a aparecer.
Sí, qué raro, no sé. Mientras me tomo unos mates. Bien, bien, bien. A ver si. A ver si. Estás casado, disponible. No, no estoy disponible, Iván, qué amor. A ver. ¿Salgo con delay? Ay, no, no sé, no lo quiero cortar al vivo. A ver si apareció Franchu. Acá apareció, a ver si ahora arranca. Eh, a ver ahora, ¿me Ahora escuchás? sí. No, no Sí, pasa ahora sí. nada. Una disculpa por la interrupción. Bueno, entonces, contanos, Franju, cómo es el. ¿Vas a impartir un diplomado, un seminario? Sí, bueno, voy a impartir por segunda vez, la primera vez fue el año pasado, un diplomado en el que enseño, en el que comparto las ventajas de hacer psicoterapia, un modelo de psicoterapia integrado basado en lo del legado de Hammer y de Erickson. Y cómo van a ser 6 meses, va a ser, arrancamos en marzo y terminamos en agosto, son 2 fines de semana cada mes, el segundo y el cuarto de cada mes. El segundo va a ser de viernes y sábado y el cuarto de sábado y domingo. Y van a haber algunos docentes invitados. Vos vas también a compartir tus experiencias de abordaje terapéutico, desde conocer el modelo de Hammer y algunas estrategias de intervención del modelo de Nardone. La ventaja de Erickson falleció hace ya 42 años, en el 80. Entonces, de Ericsson han surgido varios modelos. Uno de ellos es el del MRI y del de Palo Alto, y de ese saltó luego el modelo de Nardone. Y en realidad, estudiando a Ericsson y a los discípulos de Ericsson, podemos adquirir herramientas de intervención terapéutica que nos permiten a los hammerianos ser más efectivos en nuestras prescripciones. Va a estar también el doctor Luis Felipe Espinosa. Vamos a tener también al doctor Dan Short, que es un ericksoniano de Estados Unidos, también de Phoenix, de Arizona, y el doctor Severio, también de Argentina, de la Escuela Sistémica Argentina, también nos va a dar una clase magistral. Y algo que quería compartir con vos es un caso también de Espinosa, de nuestro querido amigo, compañero y maestro, el doctor Luis Felipe Espinosa, de Conciencia Bio. Cuando conocemos Hammer y Erickson, podemos hacer incluso intervenciones muy, muy eficientes. Él tiene un caso que lo resolvió sin pasar por consultorio. Y Erickson también tenía casos muy breves, muy directos. Conocer los dos modelos es conocer dos formas de ver el mundo. Hacemos intervenciones basadas en los dos modelos, tenemos una doble corroboración de que es mucho más probable que tengamos efectividad. El caso de Spinoza es, él lo ha compartido varias veces y creo que va a salir próximamente un libro de él. Está por publicar un libro que también incluye este caso en un capítulo final. Es una niña que tenía bronquitis y tenía una bronquitis crónica. Entraba y salía y tenía, desde Hammer le llamamos a eso recidivas. Y él, la situación es que está cenando con unos amigos y un médico, amigo de él, que es pediatra además, le pregunta, oye Luis, o Luis Felipe, queríamos consultarte sobre tu opinión, nos interesa, porque mi hija tiene bronquitis y no le funciona el antibiótico. Y Luis Felipe le pregunta, le dice, oye, ¿y tú por qué me preguntas a mí? Si tú eres médico, tú eres pediatra y es tu hija. Y Luis Felipe, y pues la madre, la mujer, le dice, estaba ahí con su esposo,
le dice, no, pues es que sabemos que tú tienes una manera diferente de entender las cosas y nos interesaba tu opinión. Este caso ilustra algo bien bonito, que es la estrategia de cómo llevar el diálogo puede generar también unas expectativas, puede preparar a la persona y el diálogo que mantuvo Spinoza fue muy, muy, muy estratégico, porque va y los mira y les dice, ¿están seguros de querer conocer esto? Solamente esa pregunta ya es muy poderosa porque te genera una expectativa. Los padres se miran, la niña no estaba en la cena, al parecer, y pues deciden que sí. Y les dice, bueno, ¿ustedes discuten? ¡Ah! Otra vez se sienten así evidenciados. Luis Felipe al parecer señala su anillo, dice, yo también estoy casado, sé lo que es la vida en pareja, eso es normal, se tranquilizan. Y Luis Felipe les explica, les dice, ¿estarían ustedes dispuestos en hacer algo por su hija? Esa pregunta también es súper, súper buenísima. Pues se miran otra vez así como este señor o este amigo tuyo, ¿qué onda, no? Y afirman. Y la prescripción que les hace es muy, muy, muy buena porque hay prescripciones que tienen casi, casi la semilla del éxito en su interior. Y esta prescripción la tenía. Les dice, miren, cuando ustedes discuten delante de su hija, activan una percepción de peligro, de amenaza en su hija. Si tú le dices a tus padres que no discutan, muy posiblemente lo intenten y no lo logren, porque tú, es, casi siempre Alexa, pasa, espera, Raju, estoy el ser humano es ocupada, tengo un paradójico. vivo. ¿Qué? No sé, mi hijo me decía algo. Perdón, ay, te interrumpí en el mejor momento. De hecho, Hola, vi un corazón de Juan Bautista, un fuerte abrazo. Está el documental, felicidades a ambos. Y bueno, Luis Felipe va y les dice, ¿estarían dispuestos a hacer algo por amor a su hija? Sí, y les dice, les eh, prescribe algo que ya tiene la semilla del éxito en su interior, es casi, casi imposible fracasar. Y esa prescripción que les hace, magistral, les dice, cuando los dos estén, uno descubra que el otro está a punto de discutir, cuando vean que va subiendo la escalada de tensión, hagan una señal, la que sea, pónganse de acuerdo en esa señal y los dos comprométanse en que van a respetar la señal. Paran de discutir, no discuten y ya a puerta cerrada discuten todo lo que quieran. Cuando su hija no los vea, discutan. En presencia de su hija, no discutan. Hagan esa señal. A ver, se comprometen a ello y tanto remedio. La niña deja de tener bronquitis. Es un caso resuelto sin pasar por consultorio, sin ver a la niña. Y se usa el conocimiento de Hammer porque sabemos muy bien exactamente cuál es el problema y se usan herramientas, en este caso, se hace una prescripción y es un caso resuelto de una cronicidad y es sin claro. pasar por consultorio, es en tiempo súper, súper breve. Si los padres se comprometen a eso, la niña está bien. Si los padres vuelven a discutir, pues vuelven. Y a veces no es tanto el decirlo, sino saber decirles qué tienen que hacer. Porque a veces explicarlo racionalmente puede hacer que los padres digan, sí, que lo crean o no lo crean, pero a través de él les plantea que hagan Claro. un experimento de 2 o 3 meses a ver qué ocurre. Y lo importante también, tanto de Erickson como de Hammer, es el enfoque experiencial. A veces es más importante vivir. Ay, se cortó y volviste. No, que es más Y, a importante ver, Mate, vivirlo y experimentarlo. Hola, ¿me escuchás? no te ¿Me escuchas? volví a perder el sonido, tu sonido, pero Sí, tú sí me escuchas a mí. Bueno, entonces, ¿propones que me salga y sí. me vuelva a meter Salí y volví, y o sí, la hacemos? salí y volví, sí, salí. Voy a hacer el intento de salir
salir y volver a entrar porque se traba y de repente, ¡fum!, dejo de escucharte. Creo, a ver si puedo hacerlo de nuevo, rápido y veloz. Perdón por la tecnología en esta ocasión, pero ahorita estoy de regreso. Muchas gracias a todos y gracias. Sí, no sé qué pasa. Bueno, sí, yo también lo escuchaba, pero él no me escuchaba a mí. Eso que contó Fran Yu mientras vuelve, imagínense lo distinto que sería para un pediatra, eh, para un neumólogo, para un gastroenterólogo, para cualquier... ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? A ver si vuelve. Bueno, salgo y entro. A ver si ahora anda mejor. Ya grabé la primera parte. A ver si podemos... Ay, a ver si... Ahí lo enganché a Francho otra vez. Ay, ay, ay. A ver si ahora anda mejor. A ver, a ver. Sería la segunda parte. La otra la acabo de grabar. Hola. Gracias, Mate. No, yo creo que el problema es de mi teléfono, el que estoy usando, porque el mío antes funcionaba, tiene un problema y agarré otro celular y bueno, yo creo que es la tecnología de mi parte la No que genera. sé, porque a mí también se me escuchaban como desfasado. ¿No sé? ¿Ahora se escucha bien? No sé, raro. Pero bueno, cosas que pasan con la tecnología. Sí. No, yo mientras, antes no sé si escucharon, cuando vos terminaste de contar eso, yo decía, qué distintas serían las consultas de los, de médicas, ¿no? Qué distintas serían eh, una consulta de un pediatra, de una familia, con un chico con un cuadro como ese. O con un chico con problemas de la panza, o con un chico con X, con problemas en la piel. Lo distinto que sería, bueno, en niños y en adultos, y lo sencillo que sería poder incorporar, que los médicos incorporen, además de lo que ya saben, es como afinar y hacer más preciso el éxito de un tratamiento, como montarlo sobre otra cosa, en vez de montar sobre el cuerpo que se equivoca, el cuerpo equivocado. O sea, esta chica que atendió y que era un cuadro como con una bronquitis, así, con un broncoespasmo crónico de cuando era chica, estuvo varias veces internada. A la familia lo único que le terminaban diciendo era sacarle más cosas, ¿no? Decir, no, cuidado con los gatos, no, cuidado con las alfombras, no, cuidado con los peluches, cuidado con... Entonces, y medicación, y medicación, y medicación, como... eh, yo encarecidamente los aliento a mis colegas y a las personas, ¿no? A comprender la biología. Claro, A, es que el caso que describes, Mate, pues le ponían un montón de enemigos en casa y de peligros y de dificultades y cuidado y con es el clima, y que no salga con el pelo mojado, y que no tome frío. Imagínate. Es que el mundo se transforma en una alerta total. sí, o sea, la ponían en situación de tener cada vez más enemigos en su casa y más cosas por las que tener miedo, por las que preocuparse y de alguna manera pues también tienen esa creencia de base de que el ser humano es muy frágil, muy cualquier cosa te puede Sí, destrozar. y esta chica me decía, ¿no? Imagínate, me decía con el tema este de esta cuestión, ¿no? Lo nuevo, ¿no? Nuevo, ya lleva 2 años. Pero ella me decía, imagínate esas personas, ¿no? Que ya tienen un tema de tema de bronquios, por todo esto que estamos hablando, ahora les dijeron que ellos están en más riesgo, más peligro, como que les echaron leña al fuego, ¿me Se me escuchas? volvió a cortar y
yo creo, son los recursos propios del teléfono que estoy usando, creo, porque cuando se me corta, carga un poco y puedo yo hablar, pero no te puedo escuchar a vos. Pero Bueno, quiero ver si con otra computadora que tengo aquí puedo escucharte y aunque tenga un poquitito de ah, retraso de señal, ah, le seguimos y aunque tenga 2, 3 segundos de retraso, pues claro, el tema es ya que es Franchu no me ventaja. A escucha ver, a mí. aquí me Dale, está dale, ayudando claro. Fabi, mi pareja. Si alguien pregunta ahí dolor de cabeza, a ver, cualquier síntoma es eh, eh, tiene una interpretación desde el modelo biológico para entender por qué, ¿no? A ver, si uno tuviera que decir así rápido, si el dolor de cabeza, si el broncoespasmo tiene que ver con sentirse amenazado, y en un niño chiquitito la amenaza es que papá y mamá no estén alineados. ¿Me estás escuchando? Te escucho, pero el retraso es demasiado largo. Son como 15 o 20 segundos. Ah, no. Pero bueno, sí. Eh, de eso estamos hablando del asma, ¿no? Eh, y en el caso del dolor de cabeza, para terminar con la idea, Ahora estoy escuchando lo del dolor de cabeza y de los padres alineados. Pues mira, en general el cuerpo responde a las amenazas, preocupaciones, miedos y las ventajas que tenemos. Con Hammer tenemos un modelo muy, 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 muy preciso, pero a veces el legado de Hammer, él era muy práctico y a veces también prescribía cosas. Hay un caso, por ejemplo, famoso caso de Papá Noel, de un chico que tenía crisis motoras durante la noche porque de pequeño su padre lo amenazó algunas veces de que si no se portaba bien, el Papá Noel lo secuestraba o Santa Claus. Y había conservado ese miedo en su inconsciente de ya adulto. Y Hammer le prescribió un acto terapéutico de que un amigo suyo, un día que él no, pues, que él no se esperara, tocara una campanita, porque también había una campanita en este caso. El caso, este muchacho soñaba con que lo secuestraba Papá Noel o Santa Claus, y Hammer le prescribió un acto también muy, muy estratégico, porque las prescripciones estratégicas son esas que tienen la semilla del éxito en su interior, de que haz esto y es casi, casi imposible que no lo resuelvas, ¿no? Entonces, en este caso, Hammer le dice al muchacho que un amigo suyo se disfrace de Papá Noel, que toque la campanita y que él se vaya corriendo, ya tenía 19, 20 años este muchacho, y salga de su casa y se deje su amigo golpear por él. ¿Qué pasa? Al hacer esto de forma vivencial, internamente, él vive la experiencia de que el Papá Noel ya no es tan grande, que él puede someter a Papá Noel y que Papá Noel ya no es el gran enemigo que te puede hacer lo que... Y ya deja de activar la corteza motora que tenía, crisis motoras durante la noche, de motricidad. Tenía pues, las famosas epicrisis motoras, pues que son así como de movimientos espásticos, ¿no? del cuerpo. Este abordaje de Hammer, y hay otros abordajes también de Hammer que son muy estratégicos, que les dice, y directivos. Un enfoque directivo es el que el terapeuta va y dice a la persona, haz esto de forma muy, muy concreta, y esa cosa que hace, en el mundo, o sea, es una prescripción conductual, haz este cambio en tu vida, nomás haz esta cosita tan puntual, genera la magia, y no es magia, es ciencia, de desatar ese hechizo o esa enfermedad o ese síntoma recurrente que no había manera, y desde el enfoque hammeriano clásico, quienes no tienen estas herramientas muchas veces se enfocan simplemente en el nivel de base de hablar y de simplemente dialogar con el visitante y explicarle cognitivamente el programa y explicarle Hammer. Y a veces, este caso de Spinoza, este caso de Hammer,
tienen más poder muchas veces las cosas que se viven que las cosas que nos cuentan. Nos pueden contar Hammer y podemos decir, sí, no, me lo creo, está raro. Una persona que toda la vida ha pensado desde el paradigma alópata, aunque se le digan o aunque se le prescriban, solamente dialogando, a veces no tienen suficiente, necesitan pruebas. Entonces, desde el enfoque que estoy compartiendo de la psicoterapia naturalista estratégica, aprendemos cómo hacer prescripciones que ya traigan un poco esa semilla de casi el éxito. Hay un caso también de Erickson. Lo bonito de estudiar, algo en lo que vamos a hacer, que vamos a revisar durante el diplomado, es cómo podemos hacer un estudio comparado entre los dos autores. Podemos ver que casos de Hammer, él hace abordajes muy estratégicos, muy originales, como este de Santa Claus o de Papá Noel. Podemos ver el Hammer que hay en Erickson y el Erickson que hay en Hammer, porque hay casos de Erickson que los ericksonianos saben, conocen, pero no saben muy bien por qué se resolvieron. Nosotros desde Hammer podemos entender, porque Hammer es un modelo diagnóstico muy preciso, y si me permites, Mateo, voy a contar un caso de Erickson que está presente en este libro, de Mi voz irá contigo, de Sidney Rosen, editado por Paidós. Este es un libro con casos muy breves, muy cortos. Es la mejor introducción que puedan tener de Erickson, porque es un texto para todos los públicos. No es necesario ser terapeuta o profesional de la salud para leerlo, porque son muchos casos donde se puede ver cómo Erickson hacía prescripciones y hacía intervenciones muy precisas y lograba cambios muy rápidos, muy breves. El caso de Erickson, que también desde Hammer podemos entender muy bien su éxito, es también muy breve. Le llama una mujer médico que tiene un hijo estudiante universitario con acné y por teléfono le pregunta: oiga, doctor Erickson, ¿usted podría curar a mi hijo de acné con hipnosis? Y él le dice, sí, pero pudiera ser que no fuera necesario que me lo trajeras. Y seguramente eso le sorprendió también a la mamá. Y le dice, le pregunta, ¿dónde van a pasar las vacaciones de Navidad? Posiblemente estarían principios de diciembre o más o menos una fecha cercana, ¿no? Y la madre, esta doctora, le dice pues que ella suele ir a esquiar en una cabaña, se renta una cabaña 1 o 2 semanas y así pasa sus vacaciones de Navidad. Entonces Erickson le dice, ¿por qué no te llevas a tu hijo en esta ocasión? Y vas a hacer algo muy concreto. Vas a quitar los espejos de la cabaña, del baño, no tiene que haber ningún solo espejo en la cabaña, y tú tienes que tener tu espejo de mano bien escondido, y asegúrate de que todas las comidas sean en la cabaña. ¿Qué pasa? Este muchacho esquía con su madre durante 2 semanas, deja de verse, y al cabo de esas 2 semanas, magia, ya no tiene acné. ¿Qué podemos aprender si extraemos conclusiones de este caso? Este caso no habló con el niño, no le dijo a la madre que hablara con el niño y que lo revalorizaran y que le contara. Nada de psicología positiva, que a veces funciona, pero este caso simplemente fue Erickson hacer una intervención sobre el entorno, quitar los espejos, el niño dejó de verse, y desde Hammer sabemos que el acné está controlado por el cerebelo. Es un programa que responde a verse a sí mismo de forma a protección, puede estar vinculado a protección, a sentirse desfigurado, no bonito, y es muy fácil tener recidivas. Las personas tienen acné en las partes de su cuerpo que no les gustan, que se sienten desfigurados, desprotegidos. Desde Hammer sabemos que embriológicamente el mesodermo antiguo, y hay personas que no les gusta su propia espalda y tienen acné en la espalda. Hay personas que no les gusta su nariz, tienen acné en la nariz. Entonces, al quitar los espejos, sabemos que desde Hammer, este caso de Erickson, desde Hammer, podemos entender que dejó el niño de recidivar, porque al verse y tronarse, y la intervención fue totalmente indirecta, fue totalmente sutil, porque el niño no se dio cuenta, y Erickson hizo una prescripción
donde también es un enfoque que se ve que es un ejemplo muy ilustrativo del enfoque naturalista, porque si tú quitas un elemento muy, muy particular, no necesitas hablar con el muchacho, no necesitas, quitas los espejos, chao, acné, ¿no? Entonces, desde el estudio comparado de Erickson y Hammer, se nos abren posibilidades de hacer intervenciones también casi, casi invisibles. Parece que, y no, hay una frase muy bonita de un autor, de un escritor novelista, Arthur C. Clarke, que dice algo así como que la tecnología más avanzada es indistinguible de la magia. Y conocer estos enfoques, que Spinoza resuelve un caso de bronquitis crónica diciendo a los padres que se hagan una señal y que sin ver a la niña, cuando estudiamos estos casos y vemos por qué tuvieron éxito, qué ingredientes se tienen que hacer para poder hacer intervenciones de este tipo, se nos abre una ventana que desde el enfoque hammeriano, que es muy de discurso, de educar, y yo no tengo nada en contra de educar a las personas con Hammer, está genial, pero a veces hay personas que desde la racionalidad, que no entienden de razones y que tienen un apego ya muy fuerte a la alopatía. Desde este conocimiento podemos usar el conocimiento hammeriano y hacer intervenciones incluso a personas que no tienen ninguna intención de escucharnos o que les haga ruido el enfoque hammeriano. Entonces se abre más la posibilidad de intervenir porque desde el hammerianismo, los hammerianos clásicos están acostumbrados. Hola, hola, ¿me escuchas? Es, bueno, ya casi termino. Lo que comentaba también es que los hammerianos clásicos muchas veces solamente actúan desde el plano de la razón, de la lógica y de adoctrinar a la persona en Hammer. Si la persona le importa un bledo Hammer o está muy, muy cerrada, no hay como posibilidades de acompañar a alguien así. Pero desde este enfoque sí podemos hacerlo porque podemos, desde su escepticismo, no convencerlo con palabras o con explicaciones, sino proponerle, como por ejemplo el caso de Luis Felipe, ¿no? Que le dice, a ver, ¿estarían dispuestos a hacer un experimento? Si funciona bien y si no funciona, ¿cuál es el problema? Hacen el experimento y se dan cuenta de que ya no hay que hacer mucho más. Alguien que vive algo así, a veces luego tiene más posibilidades de interesarse por qué funcionó y ahí ya le puedas explicar, ya que tienen los resultados que desde antes. Hay quienes desde antes funcionan súper bien, hay quienes desde antes no presentimos que no puede funcionar, pues hacemos prescripciones y esas, el conocimiento o el estudio de estos dos autores de forma integrada nos abre posibilidades de saber con mucha precisión qué cosas prescribir. Mate, no sé si para escucharte, Espera, vamos, ¿me si te escuchás? parece. ¿Me escuchás o no? No. No, esto no sigo sin escucharte, Bueno, pero si quieres, me descuelgo y me conecto por última bueno, vez, charlamos un dale, ratitito sí, y si cuando se vuelva a cortar y me vuelva a dejar sin escucha, pues ya hasta aquí dale, llegamos. dale, Me descuelgo en breve y me vuelvo a conectar. Muchas dale, gracias, dale, Mate, y a todos por su sí, paciencia. dale. No, lo que pasa es que, lo- a ver, ¿me escuchan a mí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Pónganme un dedito. Lo que pasa es que Franju no me escuchaba, entonces yo no lo interrumpía porque no me escuchaba. Pero bueno, no sé qué está pasando hoy que se corta cada rato. Gracias, gracias. Ahí voy a hacer entrar a Franju. Eh, es un vivo reaccidentado. A ver si entra otra vez. ¿Ahora? Ahora sí te escucho. Bueno, espera. Eh, quería que, a ver, la gente que quiera participar del diplomado, ¿tiene que ya tener conocimientos de las 5 leyes?
no es necesario. Vamos a explicar desde el principio Jame, desde el principio Ericsson, y voy a dar claves para que cada quien pueda seguir de manera autodidacta, puedan seguir el programa. Son 6 meses. Si quieren información, me pueden escribir a Paradigma Consciente en mis redes sociales y les puedo mandar el programa. Está estructurado en un horario que pueda incluir toda Latinoamérica y también España. Y, y no sé, pues esos ahorita he estado muy enfocado en eso. Yo también voy a compartir casos propios. Vamos a hacer intervenciones en vivo y vamos a analizar esas intervenciones en vivo. Y en fin, es a lo que me estoy enfocando actualmente. Te agradezco Bien. mucho, Mate, también que me hayas dado esta oportunidad, pues No, también de... esperar, que hay gente que preguntó algunas cosas y que quedó por la mitad. El libro, ahí está, ahí lo escribió Patti, el libro se llama Mi voz irá contigo. Lo que pasa es que cuando lo vemos se ve al revés, pero bueno, no importa. Eh, Después, el dolor de cabeza que quedó ahí contado por la mitad, usualmente tiene que ver con no sentirse apto, sería nuestra manera idioma animal, como intelectualmente, sentir que la cabeza no te da, un esfuerzo mental, de sentir que, como si uno necesitara tener dos cabezas para pensar mejor, algo así, como sentirse, es el dolor de cabeza después de un estrés intelectual, sería, como no saber cómo salir de una situación, estar como enredado en algo, ¿no? Eso en general tiene que ver el dolor de cabeza. Alguien preguntó ahí, que preguntó muchas veces, la caída del cabello, la caída del pelo. Y el pelo es ectodérmico. Ectodérmico sería la capa última que nos puso la naturaleza y que tiene que ver con separación, contacto, separación. Entonces, una pérdida de cabello puede tener que ver con haber perdido contacto, perdido contacto afectivo, ¿no? Muchas veces tiene que ver con papá, muchas veces. Pero bueno, es como más largo, pero puede tener que ver con esas cosas. Y a veces las fases de estrés hacen caerse el pelo, porque uno ya tiene esos programas como activos en cierta forma, y cualquier situación de más estrés, como si puede ser, por ejemplo, un tratamiento médico, como una quimioterapia, hace que no a todo el mundo, a esa persona se le caiga todo el pelo de golpe, ¿no? Algo así, como depende, que tiene que estar ese programa de antes activo para que en esos momentos se caiga. Con respecto a la fiebre, es que la fiebre acompaña los procesos de reparación. Sería, probablemente sea la manera que nuestro cuerpo le hace, la incubación de los gérmenes para que nos ayuden, ¿no? Entonces, es parte de muchos procesos de reparación, de lo que llamamos enfermedad, cuando uno está reparando, agotado, ¿no? Cuando uno está cansado, enfermo, que tiene que ver con haber entrado en una fase de restauración del equilibrio y el cuerpo, para volver al equilibrio, a la homeostasis, a su normal funcionamiento, necesita a veces de hasta 21 días o más de reparación, y en ese momento la fiebre ayuda a que los procesos biológicos y enzimáticos y de los gérmenes estén mejor. Puede durar hasta 21 días. Alguien preguntó por qué tantos días. La primera parte de la fase de reparación, que es lo que llamamos PSLA, puede durar hasta 21 días. Bueno, así que, Franju, ¿me estás escuchando? Sí. Bueno, entonces lo podemos ir dejando, eh, lo podemos ir dejando así. Ay, alguien pregunta, bueno, son temas complejos, pero alguien dice que está acompañando a alguien con una psicosis, es que son constelaciones generalmente de la corteza territorial o combinado con otras constelaciones que serían cambios de conducta, producto de tener muchos programas activados. Así que es muy largo de explicar ahora. Eh, pero bueno, es muy. No se vayan, dice Patti.
es que nos tenemos que ir, Pati. Eh, bueno, los invito a nuestros Instagrams, a que vean, en mi Instagram hay miles de videos guardados, de hace 2 años que hay videos guardados tocando distintos temas de salud. Ay, es que me tiento con las preguntas. Generalmente los vómitos sin estar enfermo tienen que ver con la curvatura menor del estómago, con situaciones de sentirse sometido, enojado sí, sometido a una situación y te puede hacer que de la nada tu curvatura menor diga, saca la comida relacionado a un enojo en general. Eh, bueno, hagan el curso con Franju, hagan el diplomado, estudien las 5 leyes, lean y... sí, Flor, ahí le contesto a Flor de la psicosis de su familiar. Hay que acomodarle de a poco los vínculos, ¿no? Sería esa manada, ¿no? La familia, viene como por ahí. Lo mismo la depresión. Eh, bueno, es interminable el tema. Yo entiendo que es muy tentador quedarnos así horas contestando preguntas. Y bueno, gracias Franju. ¿Cuándo empieza? En marzo, dijiste? La segunda semana de marzo arrancamos y van a Ok. ser la segunda y la cuarta semana de cada mes. Obviamente que es online, sí, es así es por Zoom y eso, ¿no? Sí, correcto. Ok. Bueno, bueno, gracias. Gracias, Franju, te abrazo desde acá. Gracias a toda la gente que se sumó, entró y salió. Perdón la desprolijidad de que se corta, de que el volumen, de que la verdad. Un detalle de la tecnología. Detalles, detalles. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que están del otro lado del charco. Y nada, anímense a entrar en otro paradigma para encontrar más respuestas, una de esas, a las cosas que les pasan. Tal vez, podría ser. Sí, va a quedar guardado. Bueno, gracias, gracias. Besos. Muchas Chao, gracias. Franchu. Bye. Ajá.